Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luna, Valentina, María Laura. Les voy a pedir si pueden encender un segundito la cámara. Ahí está. Bien. ¿Qué tal, Luna? Bueno, ya en un ratito comenzamos. A ver. Ahí está, perfecto, el asistente. Bueno, como les decía, en el día de hoy lo que vamos a hacer es retomar los conceptos que habíamos trabajado en clases anteriores en torno a garantía de saneamiento, evicción y vicios redimitorios. La idea un poquito es reforzar los conceptos, porque entramos en el análisis, pero hay que ver bien el funcionamiento y analizar la comparativa con lo que sería el régimen del sistema de la Ley de Defensa del Consumidor, qué es lo que nos trae al respecto en esta temática. Recuerden que el lunes van a tener un trabajito práctico, una actividad práctica para aquellos que la realicen en torno a este tema y a efectos relativos a garantía de saneamiento. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda antes de que comience. Profe, Sí. yo le había hecho una pregunta por el foro de esta unidad de los efectos de los contratos onerosos, porque no entendía, había un ejemplo en la lectura de Borda que decía, hablando de saneamiento, ¿no? Que si decía que A le vende la casa a B, B a C y C a D, que D tenía esa acción de saneamiento contra cualquiera de ellos. ¿Se entiende más o menos a dónde voy? Y decía que todos ellos, D podía redirigir la acción de saneamiento contra cualquiera de ellos, pero no entiendo cómo responden los demás. Bien. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es tratar el tema que tenía pensado. Ahora, si querés, lo podemos comentar al inicio o al finalizar, porque lo que voy a necesitar es que me leas esa parte donde vos lo interpretaste y a donde a vos se te planteó la duda, porque yo te puedo dar una respuesta, pero quiero ver el contexto en el cual está esbozado el tema. Dale. Bien, no sé si lo querés buscar ahora o si lo vas buscando y al finalizar la clase Dale, al final tomamos Dale, listo, el gracias. concepto. Porque me imagino a qué se refiere y tal vez por eso que no lo entiendas. Por eso quiero que me leas en qué contexto está, ¿bien? Para no darte una interpretación, una explicación que sea errónea, no sea justo la correcta. Bien, bueno, entonces, tal vez ahora con lo que diga, pero no, hoy vamos a ver algo bien preciso, por eso no vamos a estar un poquito con lo que es legitimación. Así que me viene bien la pregunta que vos hiciste, Dolores. Bueno, ahora les voy a compartir el Power y vamos a ver en concreto el funcionamiento, pero más que nada, ahí está, más que nada desde presentación con diapositivas. Desde el principio, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, porque a veces aparece un cartelito chiquitito amarillo que dice compartir y hoy no apareció. Entonces, como no apareció ese cartelito amarillo, digo, a ver si no está siendo visto. Bueno. Nosotros prácticamente estábamos ya con vicios redimitorios. Yo lo que les quiero hacer es lo siguiente. Nosotros, para que no se les haga una ensalada, ¿no? Yo lo que les quería tratar hoy es esto. Nosotros vimos saneamiento, que cuando les hablé de saneamiento dijimos que era esa idea de reparar, de reparar ese derecho que estaría dañado, que estaría lesionado. Y por el otro lado, después abrimos estas ventanitas que vendría a ser garantía de evicción y vicios redimitorios. Entonces, un poquito
lo que me interesa es ver en concreto el saneamiento, qué acciones en concreto nos da, porque sí, sabemos que tiene que ver con esto de reparar, tiene que ver con esto de que cuando hay un derecho lesionado, tiene que ver, si hablamos de evicción, cuando se cuestiona la legitimación, la titularidad de quien ha efectuado una transmisión a título oneroso, porque es un elemento natural. Y cuando hablábamos de vicios redhibitorios, decíamos esos vicios ocultos, graves, importantes, que de haber sabido que existían, de haber tenido conocimiento, no hubiera adquirido la cosa, lo hubiera adquirido un menor valor el adquirente. Ahora, ¿cómo juega entonces? Siendo que vimos el mecanismo de funcionamiento un poquito, y en qué consistía la evicción y vicios redhibitorios, en esta obligación de avisarle al titular, a la persona que nos vendió, y que tiene que salir en defensa, y que no, si uno deja de dar aviso pierde esta garantía. Bien. Ahora, ¿en qué consiste esto entonces del saneamiento en concreto, ¿no? Entonces, recuerden ustedes el artículo 1039, que en cuestión nos dan 3 opciones, y no es que es una y todas, no, son 3 posibilidades que tiene el acreedor de saneamiento. El acreedor, la persona que es víctima de esta situación que se puede configurar, y recuerden que son optativas. Una es la de sanear el título, es decir, quien había vendido era fulano y en realidad faltó incluir un heredero. Bueno, se presenta y concurre este otro heredero que no había firmado y ahora queda saneado, y se encargó entonces. Si voy muy rápido me interrumpen y me detienen, y voy más despacio, o aclaro algunas dudas, si no tengan problema en eso. Entonces, una es la de sanear el título, la de subsanar los vicios. Otra posibilidad es que le den un bien equivalente. Imaginemos, o sea, si tenemos que pensar, ¿y cómo se puede dar esto? Un divorcio donde el marido consideró que esos bienes que habían adquirido, ese bien era un bien propio, y resulta que era un bien adquirido, porque ustedes dicen esto, me parece re difícil que se pueda dar en la práctica. Bueno, imaginemos un matrimonio que el titular registral figuraba el marido, pero fue adquirido, por ejemplo, a crédito hipotecario, y que estuvieron los dos haciendo frente a ese crédito hipotecario, porque el marido jamás hubiera podido abonar el 100% de la cuota si hubiera estado a cargo de él. Era evidente que era con el esfuerzo de ambos. La esposa inicia una acción para que se reconozcan todas esas compensaciones, esos gastos que ella afrontó en la adquisición también de esa vivienda, presenta prueba y demás, y se determina en sede judicial que efectivamente ese bien pertenece a ambos, aunque fue adquirido el préstamo con anterioridad, pero a los meses, a 2 o 3 meses de haberlo adquirido, se casaron, con lo cual ambos contribuyeron a la adquisición de esa propiedad. Entonces, bueno, este hombre entonces, el comprador, se ve que ahora la mujer dice que ella no firmó, y como no firmó, cuestiona esa enajenación que hizo el marido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podría pasar? Podría decir, bueno, saneamos el título, va a venir mi señora y va a firmar. Ellos acuerdan, él le da un dinero, y entonces sanean el título con la firma. O dice, mira, tengo otro bien, tengo otra casa, si a vos esta casa te gustó, la otra que tengo te va a gustar más, te la muestra, le dice, sí, la verdad que esta casa me interesa, podría aceptarla, acuerdan y acepta, le da otro bien equivalente. Ahora, si ninguna de estas dos posibilidades, ¿estas qué serían? Estas dos primeras, posibilidades de acordar, posibilidades de avanzar en una negociación, en una tratativa para evitar la solución extrema, que es la de declarar la resolución. ¿Qué ocurre si se declara la resolución? Es así, bueno, ya declaramos la resolución y listo. Bueno, tiene efectos retroactivos la resolución. Entonces, si se resuelve la venta, le va a tener que devolver el vendedor el dinero
que le entregó el comprador, que le entregó el adquirente, los intereses por ese tiempo transcurrido. Imagínense que capaz que pasaron 2 años, capaz que pasó 1 año y medio, ¿bien? Los intereses. Tiene efecto retroactivo. Entonces todo vuelve al estado anterior. Pero además va a tener la acción del artículo 1040, que es la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que esta situación le configuró, le produjo, le afectó. Va a poder reclamar daños y perjuicios. Si vemos el artículo 1040, no sé si alguna de ustedes lo quiere leer, vamos a hacer algunas aclaraciones, algunas consideraciones con relación a ese artículo. ¿Alguno lo quiere leer? Diana, me parece lo está buscando por ahí. Sí, profesora, si quiere lo leo. Bien. Artículo 1040, responsabilidad por daños. El acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en los casos previstos en el artículo 1039, excepto si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios. B. Si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios. C. Si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente. D. Si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa. Bien, me voy a detener un momentito. Perdón, Diana, ¿no? Sí. Te iba a decir Diana o Diana. Bien. ¿El adquirente conoció o pudo conocer? Entonces, podríamos decir que el adquirente tiene que ser de buena fe, porque si el adquirente ya sabía que había un problema sobre eso y lo está comprando, lo está adquiriendo para después decir, con esto, ¿sabes qué? Perdónenme la expresión, me hago una panzada, hago un reclamo de daños y perjuicios y me hago un negocio. ¿Sabes qué? Lo voy a comprar y después le voy a hacer juicio. ¿Está? Entonces, se supone que quien lo adquiere, pero no nos utiliza el término buena fe, nos describe el caso específico en el cual procedería o no procedería. Pero podría ser un ejemplo de que es de buena fe, tiene que ser de buena fe el adquirente, porque caso contrario, si conoció, que es de mala fe, no procedería. Segundo, como dijo Diana, si el enajenante no conoció, ni pudo conocer el peligro de la evicción. Bueno, es difícil demostrar una negativa, que no sabía el enajenante, ¿no? Me parece que va a ser de difícil probanza. ¿Cómo acreditamos que quien estaba vendiendo desconocía esa situación? Además de que el error de derecho no se puede invocar. Es decir, no sabía que el derecho establecía esto, ¿no? Pero bueno. Si la transmisión fue hecha a riesgo, claro. ¿Vieron el ejemplo que yo les había dado en la clase anterior? Creo, si se acuerdan, si estuvieron todos, en donde decía que una señora quería vender los derechos de su boleto de compra-venta, pero que tenía el miedo, nunca apareció nadie, hace 30 años que tiene la propiedad, pero ahora que quiere vender esos derechos, que aparezca alguien y reclame. Entonces dice, no, yo vendo, pero no asumo. Entonces, ¿qué pasa? El comprador está asumiendo a todo riesgo. Desde ya que ahí el precio va a ser otro, va a ser diferente, no va a ser el precio que uno paga normalmente por algo que está con todas las garantías, con todos los resguardos. Es como que quien está adquiriendo lo está adquiriendo con un posible litigio en puerta, que puede tener un posible reclamo. Si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa, gran tema. Bueno, si la adquisición resulta de una subasta judicial, la primera aclaración que tenemos que hacer es que ahí no hay una intención de vender, si es judicial. Si es
administrativa, no sé, pensaría que es del derecho administrativo, no dice privada, esa es administrativa. Si es una subasta judicial, no hay un consentimiento, no es que el vendedor quiere vender, primero. Y por lo tanto, si alguien adquiere algo en una subasta y luego se cuestiona esto, evidentemente, ¿cómo le va a reclamar daños y perjuicios al pobre ejecutado? Parece, la verdad, imposible en ese sentido, ¿no? Ahora, están todas las acciones que se pueden articular dentro de la esfera legal, en cuanto sería la nulidad de la subasta, que plantea quien dice que se hizo mal esa subasta, la confirmación de la subasta, pero acá no habría una acción directa contra el titular de la propiedad porque no prestó el consentimiento para la realización de esa subasta. En todo caso, si hay algún reclamo que realizar, tendrá que hacerse dentro del expediente y si hubiera algún legitimado, se verá, se evaluará, que no sería en este caso, vuelvo a decir, el titular de la propiedad. Seguimos entonces, Dayana, con lo que sigue, la exención. La exención de responsabilidad por daños prevista en los incisos A y B no puede invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad. Claro. Quiere decir que si ambos ambos están, o sea, si uno de ellos está realizando la actividad profesionalmente, en este caso el adquirente, y tendría que haber tomado conocimiento, no puede reclamar, porque se entiende como que conocía o debería saberlo. Ahora, si son ambos los que actúan profesionalmente, se elimina, por lo tanto, esa excepción de responsabilidad. Es como que quedan equiparados, quedan en igual pie de condición. Entonces, en este caso, saber que saneamiento, cuando hablamos de saneamiento, si bien es reparar, es esto y lo otro, para que no se les confundan, siempre que hablamos de saneamiento, se va a poder hacer estas acciones, pero en última instancia, la resolución y la posibilidad siempre de reclamar daños y perjuicios, siempre por alguno de los supuestos que se den en el 1039, además, salvo las excepciones que nos trae, que tienen que ver con aquella situación en la que alguno pueda haber obrado de mala fe o que se trate de una subasta judicial o administrativa. Entonces, esto lo remarco porque cuando llega el momento del examen, entendemos que saneamiento es reparar, saneamiento es dar las garantías, pero en concreto, ¿qué es el saneamiento? ¿A qué me habilita el saneamiento? ¿Qué me da derecho el saneamiento? El saneamiento implica que ya se ha configurado la sentencia de evicción que condena bien al enajenante y me condena a mí como adquirente con la operación que he llevado adelante de compraventa. Entonces ya se rompió algo, ya se quebró algo, que era esa transmisión de derechos. Entonces ahora hay que repararlo. Y el saneamiento me dice cómo se va a reparar, de qué manera se va a reparar. Entonces, o se subsana el vicio, o se da algo equivalente, o en última instancia se resuelve el contrato. Y siempre la posibilidad de reclamar estos daños y perjuicios, salvo las excepciones. Profesora. Sí. Consulta, cuando se dice en última instancia es porque el contrato nació para que se cumpla, en realidad por el principio en algunos casos sí. Exacto. Solo muy a bien, esa. muy bien. Muy bien, Diana. Estamos siempre a la idea de la validez del contrato. Entonces, si la idea es preservar el contrato, que tenga vida el contrato, que continúe, la última opción es la de la resolución. Está dentro de las opciones. ¿Bien? Está.
¿Y cómo es la opción? Si dijéramos, bueno, a ver, ¿me podrías explicar en qué consiste la resolución? Y todo se retrotrae a la fecha anterior a la celebración. Se deben de devolver el dinero, la escritura queda sin efecto, puede solicitar los intereses. El código anterior legislaba, ¿no es cierto?, entre la diferencia entre el precio abonado y el precio de plaza del mercado al momento de la restitución, o sea, había más detenimiento, ¿no? Hoy por hoy está regulado de una manera más sencilla porque cada caso es particular, ¿bien? Se verá en qué fecha, en qué momento se genera esta declaración. ¿Está? ¿Alguna pregunta más, algo más con relación a esto que hablamos recién? Bueno, en 1045, ¿sí?, que habla de la exclusión, es un artículo muy importante, que habla de la exclusión de la responsabilidad por evicción. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir en qué casos no hay evicción, y podríamos creer que sí la hay, podríamos pensar que sí la hay, o podríamos tener duda, ¿esto será evicción? Una de estas posibilidades es, dice en 1045, turbación de hecho de un tercero. ¿Qué es esto? Turbación de hecho de un tercero. Tiene que ver principalmente, bueno, acá yo tengo en este momento, no sé si ustedes, a pesar de que yo esté con el micrófono, si escuchan el ladrido del perro, que se escucha, bueno, esa sería una turbación de hecho de un tercero, en este caso el perro, una molestia. Alguien, de hecho, que no me cuestiona el derecho que yo tengo, por ejemplo, de dar la clase, el derecho de que yo soy la profesora, sino alguien que viene a molestar este ejercicio que yo tengo del derecho. Imaginémonos un vecino que viene a cada rato a tocarme el timbre para decirme que le molesta donde yo dejé estacionado el auto, que es sobre la entrada y salida de mi garage. O imaginémonos un vecino que viene a cada rato a tocar el timbre diciendo que la música está fuerte y yo tengo la radio apagada. O un vecino o una persona que viene y dice que por qué pinté el frente de color naranja cuando tiene que estar pintado blanco. Resulta que hay autorización para pintar el frente de blanco o de naranja en el edificio. Bueno, entonces, no me cuestiona, turbación de hecho, a mí no me están cuestionando el derecho, a mí me están molestando en el ejercicio que yo tengo de ese derecho. Y que es ajeno al transmitente, es decir, que no es la señora del transmitente que viene y me dice vos, no, acá es alguien que no tiene nada que ver con quien me transmitió a mí el derecho. Por eso, turbación de hecho no es turbación de derecho. No me vienen a cuestionar a mí la legitimación de mi derecho, de lo que yo he adquirido. No me permiten ejercerlo o me molestan cuando quiero ejercer el derecho que se me transmitió. Eso no comprende la evicción. Así que por eso no puedo andar llamando al que me vendió la casa y decirle, ¿sabés que el vecino me está molestando cada rato? ¿O sabés que estoy teniendo este problema? No, en ese caso no. Turbación de derecho proveniente de una disposición legal. Este es el típico caso donde se declara turbación de derecho. Donde se declara utilidad pública. Ahora, toda esta zona va a ser utilidad pública y me van a pagar una indemnización porque van a hacer una plaza. Bueno, por esa turbación de derecho que viene por una disposición legal, pero, y sí, es como que dan por finalizada ese derecho que yo tengo y no me puedo oponer, me pagan una indemnización. O sea, ¿hay una molestia a mi derecho? Sí. ¿Y de dónde viene? De una ley que se determinó que esta zona va a ser una zona de utilidad pública. En ese caso, no hay evicción. Eso no es evicción. Pero la más importante y la que mayor complejidad se les puede presentar a ustedes es la última, que surge del 1045. Si la quiere leer Diana, puede, y si no, si quiere leer lo otro, lo puede leer.
es muy compleja esa, me gustaría saber, bueno, si lo entendieron, o conversarlo a ese tema. 1045, el último Perfecto. caso. A ver, ¿quién lo lee? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Lo de recién sería algo así como un saneamiento por daños? Cuando te referís a lo de recién, ¿a qué te referís? Con lo de que venía la municipalidad, puede ser, y te... No, sí, ahí no hay un saneamiento, o sea, eh, porque en realidad lo que hay es una disposición de orden del derecho administrativo que establece el derecho a una indemnización que nada Bien. tiene que ver con el daño y perjuicio y que nada tiene que ver con el precio de la propiedad. Sale la disposición que dice por metro cuadrado se abonarán tantos dólares y punto. Y pero Ah, yo ok. quiero más, y es eso. Y pero a mí, y no. Eh, Ok, ok, esa ok. sería la situación, ¿sí? En ese caso no habría posibilidad de evicción. De todas maneras, qué mala que soy. Mi deporte, sí, mi deporte, cuando agarro el código, es en destrozar el código. ¿En qué sentido? En decir, ¿por qué esto tiene que ser así? Lo que pasa es que ustedes están entrando al derecho y al tema, entonces yo tampoco se los quiero deformar, pero si yo quisiera deformarlo, yo podría decir, ah, mira vos, ahí voy a actuar, ahí voy a actuar. Ah, mira vos, así que este tipo me vendió a mí la casa sabiendo que acá iban a expropiar. Mira vos, claro, y si trabaja en el Consejo Deliberante, evidentemente sabía y me vendió la casa. Y yo ahora me tengo que aguantar estos $40.000. ¿Qué hago con $40.000? Nada. Cuando yo pagué la casa $300.000. Y encima mi marido se quiere divorciar de mí por la operación que le hice hacer. Mira vos. Pregunto, voy a tu estudio, voy al estudio de ustedes. ¿Qué puedo hacer? El vendedor no tuvo buena fe. No tuvo buena fe. Te escucho muy, muy despacito, Diana. A ver, yo igual voy a tocar mi auricular por las dudas. Decías, Yo creo que el vendedor no tuvo buena fe y también tenía información, quizá información que estaba en una posición de mejor información por el cargo que desempeña. Y eso también le permite actuar y anticiparse a las circunstancias. También si se podía descubrir, digamos, la relación de causalidad entre el hecho que genera un daño a futuro, se podría... a ver, a ver, a ver, a ver, perdón, a ver, yo tengo ganas de verle la cara a ver, al alumno. ¿Quién es el que lo está diciendo? Me encanta lo que dijo. ¿Quién es? Pagani, mucho gusto. Gonzalo Pagani. Muy bien, a ver, el daño futuro. Muy bien, muy buen término, me gustó eso. A ver, ¿cómo es? Eh, a lo que me refería es que se podría comprobar una relación de causalidad entre aquella información que tenía aquel miembro del Consejo Deliberante, en donde a partir de eso me vende la casa a mí sabiendo que podría haber una expropiación y un daño futuro posible, ya que si la casa está comprada por, no sé, $200.000 y a mí me dan 40.000, no sirve. Entonces, por ahí se podría eh, demandar por un juicio, no sé, por daños y perjuicios, posiblemente. Bien, sí, sí. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿Por qué les moví un poquito lo que estaba estático, lo que estaba fijo? Porque el derecho es así, o sea,
en el derecho no van a encontrar, o sea, hay cosas que sí y cosas que no van a encontrar que esto es blanco o es negro. Se van a presentar estas situaciones con grises, con matices, donde según a quién tengamos que defender, qué postura vamos a tomar. Si yo digo, bueno, si hay una expropiación, ¿responde por evicción? No. En ningún caso responde por evicción, entonces si hay una expropiación, si hay una turbación de origen legal, y hay que analizarlo, hay que evaluarlo. Habría que ver, entonces, si tenía conocimiento, si él sabía, podemos decir que obró de mala fe. Y si obró de mala fe, lo llevamos a responder porque hay una ley, una disposición, el artículo 1039, 1040, que nos habilita a nosotros a efectuar el reclamo pertinente por los perjuicios que nos ha ocasionado. Hago una pregunta. Pero hay que ver cómo lo encuadramos. Sí. Esto igual sería un poco más derecho de daños, ¿no? Que por ahí contratos. No, lo que pasa, yo no diría si esto es derecho de daño, esto es derecho de contrato. O sea, cuando ustedes vieron daños en general, pero hay incumplimientos contractuales, y estamos dentro de la órbita de contratos, que generan daño. Generalmente cuando pensamos en daños, pensamos en una mala praxis, en un accidente de tránsito. De todas maneras, hay malas praxis que se producen dentro de la órbita de un contrato, habiendo contratado a una persona y no por una tarea que se presta en una institución determinada, habiendo celebrado un contrato con una persona. Entonces, tiene que ver con el daño, pero en definitiva es derecho. O sea, ojalá pudiéramos encasillar en un compartimento estanco, esto es esto es lo otro. Es un tema de daños, sí, pero el tema de daños tiene su origen en un incumplimiento contractual. Entonces, para saber cuánto voy a reclamar de daños, y sí, ahí voy a estar netamente al tema daños. Ahora, para saber si tiene origen o si se presenta el incumplimiento contractual o la garantía contractual que me establece la ley, tengo que saber contratos. Sí, estoy trabado. En realidad estaría, como principio general, estaría bueno decir todo aquello que sea contrario a derecho y surgir a partir de ahí. Por ahí, bueno, si después es daños o contrato, es otra cosa. Sí, en realidad la premisa máxima es el deber de no dañar. Y en la medida en que uno daña a otro, se genera la responsabilidad por resarcir, ¿no es cierto?, por reparar. Entonces, basados en esa premisa de que nadie tiene que dañar a otro, el deber de no dañar, cuando se incumple esa premisa, ya sea dentro de la órbita contractual o fuera de la órbita contractual, daños y perjuicios por un accidente de tránsito, surge la obligación de reparar, de resarcir. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, eso un poquito como para que no vean que es algo estanco. Entonces, si es una turbación de derecho, nunca responde, bueno, hay que ver. Ahora me interesa esto que yo les decía, la última parte del 1045, si alguna de ustedes lo quiere leer, me gustaría. ¿Lo leo, profesora? En este caso, la responsabilidad por evicción no comprende la evicción resultante de un derecho de origen anterior a la transferencia y consolidado posteriormente. Sin embargo, el tribunal puede apartarse de esta disposición si hay un desequilibrio económico desproporcionado. Bien, dice, de origen anterior, consolidado posteriormente, el típico ejemplo, pero podrían ser otros ejemplos. El típico ejemplo, la usucapión. Yo tengo
algo que vengo ocupando, un derecho a título, estoy ejerciendo un derecho a título de dueño con relación a una cosa inmueble, luego de cierto transcurso de tiempo me declaran entonces dueño, propietario de esa cosa, tiene un origen anterior, se consolida ese derecho posteriormente, y bueno, en ese caso, entonces, me trae de que no habría responsabilidad por garantía de evicción. Ejemplo, el dueño de un terreno vendió el terreno, en el interín había un juicio de usucapión y ahí se declaró una sentencia, ¿no? Donde el vendedor pierde el juicio y entonces tiene responsabilidad, tiene que garantizar, tiene que dar garantía por evicción. No, porque el derecho era de origen anterior, pero se consolidó posteriormente. Es decir, quien estaba usucapiendo obtuvo una sentencia posteriormente y por lo tanto era, cuando el titular registral vendió, pensó que tenía derechos, pero después que vendió, se declaró, se consolidó esa posesión que el otro estaba ocupando. Entonces dice, acá no habría evicción. ¿Me entienden? Salvo que los jueces entiendan que sería una situación sumamente injusta y de acuerdo a las circunstancias lo van a valorar. Entonces, en este artículo, en el 1045, me trae un principio general, que sería que en ese caso no habría evicción, pero que no obstante eso, los jueces pueden valorar los elementos, las circunstancias del caso, de acuerdo a la ecuación económica, de acuerdo al perjuicio económico, y resolver de acuerdo a las circunstancias del caso. Es como que le deja cierta discrecionalidad, y cuando hablamos de discrecionalidad, cierta libertad al juez para decidir de acuerdo al caso, porque cada caso es particular. Entonces no es lo mismo si se abona una suma importante de dinero, no es lo mismo si este juicio ya estaba para llamado de sentencia, no es lo mismo si conocía o debía conocer el adquirente de la propiedad, o si conocía o debía conocer el enajenante, o si alguno de ellos actuaba con profesionalidad. Entonces hay muchas variables que pueden entrar en juego y hacer que este principio general que nos está diciendo la evicción resultante de un derecho de origen anterior a la transferencia y consolidado posteriormente no da derecho a evicción, podría dar en algunos casos derecho a evicción, haciéndolo jugar con las otras disposiciones. ¿Mm? Y yo les dije, no podría ser el único caso el tema de la usucapión. Imagínense el tema, por ejemplo, de una propiedad que está en sucesión y que se creen que son herederos 3 hermanos y al poco tiempo se enteran que el papá, que era un santo, tenía otra hija que jamás habían sabido de esto y que se presentan en sucesorio y ellos ya habían hecho un boleto, estaban para escriturar o habían escriturado una propiedad y bueno, entonces estas situaciones donde hay ciertos cuestionamientos que aparecen y que podrían decir esto acá no se configura una evicción, no hay derecho a reparar, va a ser tenido en cuenta por los jueces al momento de resolver y serán ellos lo que digan si hay o no hay evicción. Esa última parte del 1045 es muy importante para ustedes, para el parcial, y para ustedes, para el ejercicio de la profesión, ¿sí? Porque nos está diciendo en definitiva que los jueces van a valorar de acuerdo a las circunstancias del caso, ¿bien? ¿Cuándo de acuerdo a las circunstancias? Cuando se presentan estas dos situaciones, cuando el derecho tiene un origen anterior, pero recién me lo reconocen después. Yo soy, por ejemplo, la persona que se presenta a la sucesión es hija hace 23 años del causante, pero recién, y se presentó en el expediente hace 5 años, pero recién la declaran en el 2022 y en el 2020 se vendió la casa. Es de origen anterior, porque el juicio estaba vigente, se consolidó posteriormente.
Entonces, ¿hay evicción? ¿No hay evicción? Bueno, en principio no habría evicción, pero ya les digo, no es todo blanco o negro, hay zonas grises. Bien. El 1049, yéndonos a evicción, el 1049 nos dice en qué caso procede la resolución del contrato por evicción, ¿no? Dice, si el defecto en el título afecta el valor del bien. O sea, no es lo mismo tener un título impecable que un título que tiene que ser saneado, corregido, modificado, alterado. Bueno, en este caso, si se considera que afecta el valor del bien, pues acá me está diciendo, fíjense, no lo deja librado a criterio, yo puedo resolver cuando quiera. Vieron que cuando vimos saneamiento es muy parecido a lo que nos decía, o me puede cambiar el bien, o me puede, bueno, acá si es el tema que me cuestionan el derecho, la resolución procede y me dice cuándo procede. Si el defecto en el título afecta el valor del bien. Y también si una sentencia o laudo produce la evicción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la evicción se configura cuando hay una sentencia judicial o cuando hay un laudo, que así lo reconoce. ¿Qué es un laudo? ¿Saben lo que es un laudo? Una sentencia, digamos, pero de árbitros. Una resolución de los árbitros. Exacto, una resolución de árbitros. Entonces, es tan evidente. ¿Y por qué una resolución de árbitros implica ya evicción? Porque es tan evidente que el derecho que el otro me está cuestionando es verdadero, que ya y presentarme en un proceso judicial para tratar de desvirtuarlo es generar mayores gastos, mayores costas y no tiene sentido. Entonces, si hay una sentencia judicial que lo declara o si hay un laudo que lo determina y que hace de esta manera que fuera tan certero el derecho del otro, ya hay evicción. Y la evicción en este caso me va a permitir a mí solicitar la resolución. Desde ya que además de la resolución, por la garantía del saneamiento, voy a poder reclamar los daños y perjuicios correspondientes. ¿Alguna duda con eso que les dije? No. Bueno. Después, bueno, lo de vicios ocultos, creo que ya lo habíamos visto, pero quiero hacerles referencia, o no van a tener dudas, algo ya habíamos avanzado bastante. Pero lo que quiero detenerme ahora es en el tema del derecho del consumidor. Porque la mayoría de las contrataciones, o sea, hay situaciones donde el vicio oculto se presenta en una locación, en un contrato de compraventa, donde se puede presentar también vicio oculto, en un contrato de obra, en un contrato de servicio, en un contrato de locación, por ejemplo, alquilo la propiedad y a los 30 días empiezo a tener problemas con la cañería y empiezan a aparecer manchas de humedad. Y bueno, yo no puedo entrar a revisar los caños cuando voy a alquilar. Apareció esto, es un vicio reditorio. Y aunque diga que no se hace cargo, como es de origen anterior, porque no es que se rompió mientras que yo estuve, o sea, a veces puede pasar que se rompe justo cuando uno ingresa a la propiedad, a la semana. Pero evidentemente esto tiene un desgaste de hace tiempo que se manifiesta ahora. Entonces, en ese caso, está dentro de lo que sería un vicio redivitorio que el locador, el dueño de la cosa, de la casa, se tiene que hacer cargo.
Entonces vamos a encontrar vicios redivitorios en la locación, vamos a encontrar en la compraventa vicios redivitorios también, y en el contrato de obra encargo la realización de un dúplex hermoso y veo que empieza a tener fisuras las paredes, que empieza a quebrarse, que está mal hecho lo que sería el revoque fino, que no se dejó esperar para hacer el mismo. Entonces, tengo derecho a reclamarle al que hizo la obra. Contrato un servicio por ejemplo, para una fiesta, para un evento, y la crema que utilizaron para las masas estaba toda en mal estado, y bueno, era un vicio oculto, porque yo ya aboné, bueno, a mí me tienen que indemnizar por esa situación que se configuró. Entonces, el vicio oculto está presente en los contratos que nosotros celebramos a diario. Ahora, la mayor cantidad de los contratos que celebramos a diario corresponden a la órbita del consumo, a la órbita del derecho del consumidor. ¿Y qué nos dice entonces la legislación del consumidor, la 24240, en este tema? Si nosotros nos detenemos en el artículo 23, prestación, dice, diferencias en la prestación de servicio. Dice, salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren diferencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servicio estará obligado a corregir todas las deficiencias o defectos, o a reformular o reemplazar los materiales y productos utilizados, sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor. ¿Hay alguna consideración, alguna cosa que les llame la atención de este artículo 23? Vamos a hacer una aclaración antes. Las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor son de orden público. Las disposiciones del Código Civil en materia de vicios redivitorios y evicción pertenecen al derecho común. Es derecho disponible. Se puede aumentar, se puede disminuir, se puede limitar. Hay que tener cuidado cómo se excluye la garantía, no puede ser general, tiene que ser específica, bien detallada. Y acá me dice, salvo previsión expresa y por escrito en contrario. Esto, salvo previsión expresa y escrito en contrario, estaría autorizando de alguna manera a que por autonomía de la voluntad se podría establecer algo diferente. Algunos entienden que ese algo diferente podría llegar a estar remitiendo a la autonomía de la voluntad. Y por lo tanto, pudiendo eliminar esta garantía. No cabe duda que se puede ampliar, se la puede mejorar, pero no me dice solamente que la puedo extender, salvo previsión expresa, salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si dentro de los 30 días siguientes concluyó, ¿y qué quiere decir si ocurriera algo distinto? ¿Que no lo garantizaría? Entonces, una de las críticas que se le realiza a este artículo 23 es este salvo, que parecería que está remitiendo a cierta autonomía de la voluntad y a cierta posibilidad de apartarse de la garantía que se le tiene que dar a toda persona que presta un servicio. Acá dice que hay una garantía por 30 días una vez que se concluyó el trabajo o el servicio. Entonces, esta garantía
parecería que podría ser dejada sin efecto si las partes lo acuerdan. Esta situación, este salvo, ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina actual. ¿Qué más vamos a decir? Que el artículo 23, es el artículo de la Ley de Defensa del Consumidor, se aplica tanto al contrato de obra como al contrato de servicio, siempre que sea bajo el amparo del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que se adquiera un producto o servicio y el adquirente lo haga como consumidor final, no para revender, no para hacer una actividad, sino consumidor final. Este salvo que remite a la autonomía de la voluntad, que es la crítica que se realiza, y otros lo que manifiestan es que en realidad se estaría legislando sobre vicios aparentes y no sobre vicios ocultos. Para mí serían vicios, o sea, son vicios aparentes una vez que se hacen ostensibles. Todos los vicios son ocultos y en algún momento se hacen aparentes. El tema es que se hacen aparentes, ¿qué quiere decir? Que tomo conocimiento, los veo, se exteriorizan. El tema es que tomo conocimiento, los veo y se exteriorizan después que celebré el contrato. Entonces, en ese momento eran ocultos, pero luego que celebré el contrato, los veo. No eran visibles, aparecen. Bien, hay algunos que consideran que ese artículo, el 23, sería aplicable para vicios aparentes y no para vicios ocultos. Ahora, ¿hasta ahí me van siguiendo el cuentito? Bien. Ahora, si nosotros vemos el artículo 1038, que define bien, que tiene que ver con el tema de las garantías de saneamiento, dice, casos en los que se tienen por no convenidas las cláusulas. Veamos por qué, ¿a qué vamos con esto? Veamos la autonomía de la voluntad, entonces, en el Código Civil. ¿Qué dice? Dice, la supresión y la disminución de la responsabilidad por saneamiento se tienen por no convenidas en los siguientes casos. Si el enajenante conoció o debió conocer el peligro de la evicción. Y si el enajenante actúa profesionalmente en la actividad. Se supone quien está dando un servicio, quien está haciendo un contrato de obra, actúa profesionalmente en la actividad, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente. Entonces, si yo me remitiera a la autonomía de la voluntad, en el caso en que un enajenante actúa profesionalmente, no se puede, ni aún en ese caso, ni aún en la órbita civil, se puede eliminar la garantía. ¿Me van siguiendo? Mientras que la Ley de Defensa del Consumidor, que sabemos que siempre hay una postura dominante, una posición más fuerte y por el otro lado una parte más débil, dice, salvo disposición en contrario, será este el plazo, será esta la garantía, y disposición en contrario implicaría dejarla sin efecto. Pero si vamos a la materia de la órbita de la autonomía de la voluntad, el 1038, al enajenante que actúa profesionalmente no le permite dejar sin efecto, suprimir, disminuir la garantía de saneamiento. Por otro lado, el artículo 1039, yendo a la órbita civil, dice el acreedor de la obligación de saneamiento tenía derecho, si volvemos a recordar, a reclamar el saneamiento del título, a reclamar un bien equivalente o a declarar la resolución del contrato. Entonces, en el derecho común tiene estos derechos, un acreedor, una persona que ha sido víctima, ¿no? Y recurre a la garantía de saneamiento. A que se le cambie el bien, a que se le sanee el título, la resolución, y además habíamos dicho los daños y perjuicios. Entonces, la pregunta sería, ¿a un consumidor
¿Qué disposición legal se le aplica ante esta situación? Siempre. Ustedes ya deben de haber visto interpretación en materia de contratos. ¿Llegaron a esa unidad de interpretación? No, tal vez no. Donde se ven cómo se interpretan los contratos, el principio de buena fe. Bueno, uno de los principios a la hora de interpretar los contratos es el principio favor debitoris o favor de consumidor. Significa que en caso de duda, vamos a estar siempre a favor del consumidor. Y también que al consumidor le vamos a aplicar la ley más favorable. En este caso, ante tensiones que se puedan generar con la ley de defensa del consumidor, que es de orden público, y la normativa del Código Civil y Comercial, se ofreciera un mayor, generalmente, vamos a decir esto, para no hacerles lío a ustedes, generalmente, la ley de defensa del consumidor da muchas mayores garantías, da mayor protección al consumidor que el derecho civil. Ahora, si en alguna de sus disposiciones de la ley de defensa del consumidor la protección que se le da fuera menor, podemos recurrir al Código Civil y Comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo como consumidor, la persona limita su responsabilidad y dice que no va a dar ninguna garantía por problemas que aparezcan con relación al trabajo que hizo, siendo que él es profesional, artículo 1038 del Código Civil y Comercial, solicitaría que esa cláusula de limitación de responsabilidad se tenga por no convenida. ¿Me van siguiendo? La ley de... Si para el supuesto que interpretemos que el artículo 23 me da la posibilidad de pactar algo menor o algo por debajo, esta crítica que dicen algunos, y si eso pasara, ¿no? Yendo a la misma ley que me marca la posibilidad de disponer sobre esto, dice que si el enajenante, que si el contratante actúa profesionalmente y se exceptúa de la responsabilidad, se la tiene por no convenida. Entonces, en materia de consumidor, no se tendría por convenida esta disminución o limitación de la responsabilidad. Y si en el derecho civil dice esto, no podemos interpretar de otra manera la ley de defensa del consumidor. Yo forzaría la interpretación de la ley de defensa del consumidor diciendo que no se podría limitar, y para aquellos que entienden que sí que se puede limitar, aún en ese supuesto aplicaría el 1038 y diría queda fuera porque el otro contratante actúa profesionalmente y el consumidor no. Bien, bueno, y entonces, ¿cuál es la solución más favorable? La solución más favorable, en este caso, para el caso este que hubieran pretendido disminuir o limitar la responsabilidad de quien ejerce una mejor posición en el mercado, sería la aplicación de la normativa de derecho civil, lo que les dije recién, el 1038 del Código Civil y Comercial. Bien. Bueno, el 1039, que igual está en igual sentido. Ahora, lo que a mí me interesaba que viéramos, a ver si ahora puedo dejar de compartir, es dos disposiciones más, y ya con esto vamos terminando y conversamos un poquito. A ver si lo puedo encontrar. Si está. No, no lo veo. Bueno. Vamos a ver, esperen
quiero compartirles por pantalla, a ver si puedo, el artículo 11 de la Ley de Defensa . Bien, a ver si ahora puedo. Acá está. Bien, lo que quería era compartirles entonces, a ver si ahora lo están viendo, las disposiciones del artículo 11. Bien. Vamos por acá. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Bueno, el artículo 11 dice, cuando se comercializan cosas muebles no consumibles, conforme lo establece el 23-25 del Código Civil, acá no sería ya más el Código Civil, sino la normativa del Código Civil y Comercial, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozan de la garantía legal por defectos o vicios ocultos de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre el ofrecido y el entregado o su correcto funcionamiento. Fíjense de qué manera diferente está legislado el vicio redivitorio dentro de lo que sería la Ley de Defensa del Consumidor. No solamente se encarga de los que sean ocultos, sino también de los que son ostensibles. Y esa diferencia entre lo que ofrece el ámbito de la publicidad, ¿no es cierto?, y lo que en concreto es, me ofrecen una lona súper fuerte para tomar sol, para hacer poner en la pileta, y cuando me la trae Mercado Libre resulta que es una finita, que no cubre las expectativas, que hay una diferencia entre lo ofrecido y lo que efectivamente es. Por lo tanto, como que si hubieras sabido que era de esta calidad el producto, no lo hubieras comprado, hubieras pagado menos. Bien. La garantía legal tiene vigencia por 3 meses cuando se trata de bienes muebles usados y por 6 en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso que la cosa deba trasladarse a un taller o fábrica habilitada, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete, seguros, cualquier otra cosa. Bueno, yo les digo, conserven la caja y el ticket del producto, de la cosa, porque es uno de los elementos que les piden, les solicitan para responder por la garantía. Bien, pero una de las cuestiones que más me enervan a mí tienen que ver con la contenida en el artículo 12. El artículo 12 hace referencia a la garantía de servicio técnico, ¿no? Dice, los fabricantes, fíjense, los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior deberán asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos. Bien. ¿Saben cuántas veces se les dañó el celular? ¿No? Y cuando van, les dicen, no, pero esa batería ya no viene más. O sí, pero ¿sabes qué? El vidrio, no, ya no, la pantalla ya no la puedo. O sí, fue un problemita de un dispositivo que tiene y ya no viene más. ¿Y cuánto hace que lo compraron? 3 años. Pero no está en garantía. No, sí, ya sé, los 3 meses y los 6 meses pasaron, sí, obvio, no está en garantía. Pero el servicio técnico, yo pago, me hago cargo. ¿No puedo reparar? ¿No lo puedo reparar? Es decir, que cuando se rompe, entonces, este artículo, y si ustedes buscan jurisprudencia del artículo 12 y estudios en Capital Federal que se dedican al tema del consumidor también,
de productos que se venden, un celular, una computadora, un lavarropas, un secarropas, y dicen, no, pero ¿sabes? Los otros días sin más, a mí se me rompió la computadora y voy al servicio técnico. Me dicen, no, pero eso ya no está más en garantía. No, sí, ya sé que no está más en garantía, pero vengo porque ustedes son el servicio oficial. Es para que la reparen. Ya no están entregando más piezas para la reparación. Sí, ya sé, pero no, ¿sabes qué pasa? El servicio técnico me lo dijo. Esas computadoras vinieron con una falla. Lo mismo que vieron el iPhone, que también según qué serie viene. Bueno, esas computadoras vinieron con una falla. Y yo si te cuento, me dice, tengo más de 20 para arreglar, pero no están mandando piezas. Así que si querés, yo te anoto, estás en una lista de espera, pero no están mandando partes para poder arreglarlas. Es un defecto que ya traen de fábrica porque todas les pasa lo mismo, que como está fuera de la garantía no va a cubrir. Sí, le digo, yo no quiero que me la reconozca dentro de la garantía. Y dice, pero esa computadora ya fue. Ya fue, ¿no? Entonces, bueno, me puse a buscar, ¿no? Ya fue. Ellos tienen que darles garantía por la vida útil del producto. El tema es, ¿cuál es la vida útil del producto? ¿Quién me dice a mí cuál es la vida útil de un celular? ¿Cuál es la vida útil de una computadora? ¿Qué término vago, ¿no? ¿Cuál es la vida útil de una persona? ¿Cuál es la vida útil? ¿4 años? ¿5 años? ¿3 años? ¿2 años? ¿Cuánto es la vida útil? Yo pienso que mientras que esté funcionando, si tiene un problema, me lo tienen que arreglar. Por algo hay un servicio técnico. El servicio técnico tampoco puede trabajar si el fabricante no le manda las piezas. Bueno, ¿qué les quiero contar con esto? Bueno, hay muchos estudios muchos estudios jurídicos que se están dedicando a hacerle juicios a las empresas para que puedan, para que se hagan cargo de esta garantía de servicio técnico y esa vida útil, por ejemplo, nuestra legislación toma mucho del Código de Brasil, porque en Brasil tienen el Código de Defensa del Consumidor, y establece, no trae, si bien no trae un plazo de vigencia es un poquito más preciso en cuanto a cuánto tiempo tiene que extenderse, ¿no es cierto?, esta garantía. Y controlan más, ¿no es cierto?, la cobertura por parte del fabricante, del proveedor, de estas. Eso tiene que ver con la obsolescencia que se habla, ¿no es cierto?, de que parece programada en algunos casos, de que determinados productos a los 4 años fenecen y bueno, ya no hay manera de poder seguir utilizándolos. En realidad hay maneras, no quiero hacer terapia con ustedes, ¿no? En realidad hay maneras, que es que el servicio técnico provea de lo que se necesita para poder solucionar el problema, pero no lo quieren proveer porque ellos lo que quieren es que seamos consumidores continuos. Entonces saben que a los 2, a los 3 años vamos a tener que comprar o un nuevo lavarropas, una nueva heladera, o una nueva cocina, o un nuevo celular, ¿no es cierto? Pero a mí me preocupa esto de qué se entiende por vida útil. Y con un ritmo agigantado como el que estamos viviendo hoy, con la necesidad de modernización continua, porque una cosa es que uno quiera algo más moderno, algo moderno, algo nuevo, algo de avanzada, y otra cosa es que algo que todavía sigue siendo útil y funcional, no estoy hablando de un celular Motorola de cuando empezamos a conectarnos, que era un ladrillo. Ustedes no lo habrán visto, tendrían que hacer el museo de celulares, que era un ladrillo, a lo que utilizamos ahora. Pero sí, con 3, 4 años hay responsabilidad. Entonces, se envía una carta documento y el proveedor, el fabricante, tiene la obligación de suministrar las partes. Y si no las suministra, tendrá que poner a disposición un equipo de similares características
O sea, y no necesariamente tener que comprar otro producto. O sea, hay empresas que precisamente sabiendo que tienen esa falla el producto, lo que hacen es rescatarlo. Entonces, sacan un comunicado diciendo, hemos comprobado que tienen tales fallas, ya sean los autos, que se presenten al servicio técnico que se va a realizar bien porque saben, han hecho un estudio concientizado y saben que tienen ese desperfecto, esa falla, y rescatan el producto y le hacen el servicio técnico sin cargo. Ahora acá, que saben que el producto está dañado, que saben que es un problema de fábrica, ni aún sabiéndolo, suministran las piezas para que el servicio técnico pueda repararlo a costa incluso del mismo consumidor. Con lo cual una barbaridad. Bueno, ya hay acciones judiciales y fallos en camino que le dan la razón al consumidor. Bien. Bueno, con esto un poquito como para ir terminando y que tengan en cuenta ustedes la diferencia de tratamiento en la Ley de Defensa del Consumidor y el derecho civil, lo que es la normativa de derecho del consumidor en este tema y la manera de disponer en la órbita del derecho civil. Y ahora sí, Dolores, ¿pudiste encontrar la disposición Sí, lo donde encontré. está en el... A ver, contame, vamos a compartirlo. Hablaba ¿Qué es lo de... que dice ahí? Primero estaba hablando de las adquisiciones a título gratuito, Claro. qué pasaba con los antecesores, y después de un ejemplo de a título oneroso, que ahí decía que D, que sería que se le vende la casa de A, B, C, D, D podía realizar la acción de saneamiento contra cualquiera de ellos, pero yo no entendía cómo respondían, y Borda dice que responden solidariamente, pero yo no entiendo por qué el bicho se puede generar en cualquiera de ellos y por qué tiene que responder uno que si él entregó la cosa en perfectas condiciones. ¿Se entiende? Sí. Primero me gustaría, bueno, ver, pero yo te voy a explicar generalmente. El tema es así. Si estamos en presencia de lo que sería, a ver si yo acá lo tengo el libro, no, ahora estoy con otro. Si estamos en presencia de lo que sería la garantía en la órbita de un contrato gratuito, si estamos en la garantía de un contrato gratuito, si el adquirente a título gratuito, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que prima? No le podemos reclamar a aquel que me lo regaló, a aquel que me donó la cosa. Claro, era el ejemplo del celular y tu sobrina. Yo digo, a caballo de regalado no sé, claro, no le puedo reclamar. Pero sí se puede subrogar en los derechos de quien no adquirió la cosa y a cualquiera se dice solidariamente puede responder. ¿Qué pasa? ¿Por qué te dice solidariamente? Porque entre ellos va a haber una acción seguramente de repetición en función a quién tiene la responsabilidad. Bien, dentro de lo que sería, está bien, uno dice, bueno, la idea no es que se genere una inseguridad jurídica. Por eso yo quería ver bien en qué y cómo estaba redactado para desentrañar, porque si vos me lo explicás de la manera en que vos lo entendiste, no lo vamos a entender. El tema sería así. Generalmente, cuando hay una evicción, es como vos decís, está claro, es aquel que generó la responsabilidad y por lo tanto es contra él que tenemos que ir. Si yo no lo pudiera identificar y vos me decís, bueno, voy contra aquel de quien tiene la cosa, de quien mi tía, por ejemplo, adquirió la cosa, bueno, iré con el primero, con el inmediato, aunque tal vez ahí no se había generado la evicción, se había generado antes. En algún momento, lo que quiere decir es que si se fuera contra, ponele que se fuera contra cualquiera, que pueda ir, porque dicen son solidariamente responsables, pueda ir contra cualquiera. Como siempre se generó bajo título oneroso, el que tenga un reclamo y no sea procedente, podrá ir, podrá reconvenir, podrá contestar, excusándose para que vaya contra aquel, contra otro, o podrá dirigir su acción de contra quien sabe que corresponde la garantía de evicción. Pero eso sí lo tomamos dentro de lo que es el ámbito del contrato gratuito.
Bien, solamente de esa manera, no en un contrato oneroso. Es decir, en un contrato gratuito, el que sufre se va a subrogar y puede ir contra cualquiera, y cualquiera de estos podrá luego ir contra quien sabe, contra quien reúna los requisitos para dirigirse a la acción de garantía de evicción. Solamente en esa órbita, no en lo que es contrato oneroso, porque en el contrato oneroso sí vamos a ir cuando se produce la evicción, que es aquel que vendió o transmitió el derecho con un problema, con una falta de legitimación. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, los sucesivos podrían haber convalidado, podrían haber avalado. Bueno, habrá que ver. Yo diría, bueno, que se trató de una asociación ilícita, se trató de una serie sucesiva de actos. Pero ¿por qué te dicen forma solidaria? Porque el que lo obtuvo a título gratuito, como es de buena fe y está queriendo sanearlo, no necesita determinar dónde se produjo la evicción, en cuál de los transmitentes se produjo la evicción. No sé si más o menos fui clara. Sí, listo, si no, gracias. después te voy a contestar por escrito. No, de todas maneras, después te voy a contestar por escrito en el foro, siendo que hiciste la... Lo que pasa es que no me llegó la notificación, porque si me hubiera llegado la notificación de que hiciste esa... Así que voy a ver cómo, claro, voy a ver cómo está configurado, porque no me llegó la notificación y estoy acostumbrada a que no participan. Entonces, bueno, me gusta que hayas participado, así que después igualmente en forma escrita te voy a contestar en forma más completa para que quede claro el tema, ¿sí? Dale, gracias. Bien, no, de nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? No. Sí, yo una de bibliografía. A ver, Gonzalo, sí. Encontré por ahí en internet el tomo 2, me parece que es de Lorenzetti, del año 99. Quería preguntar a ver si servía. Por ahí. Perdón. De Lorenzetti me estás queriendo, no me estás hablando del Código Civil Comercial, me No, estás estoy hablando hablando del de un... el Tratado de los Contratos, que llaman. Está bien. Mirá, si vos sos una persona curiosa y estudiosa, yo te diría que está bueno, porque lo que es la parte de instituciones y te va a servir para saber qué es la lesión, para saber la imprevisión, para saber las maneras de interpretación, o sea, está bueno. Ahora, si lo tenemos que analizar con el derecho actual a la luz de nuestros días, y vas a ver que hay ciertas tensiones, porque hay cosas que ya se han avanzado bien y se han regulado tal vez de una manera diferente, de acuerdo a cómo venía proyectándose la doctrina y la jurisprudencia. Entonces tal vez encuentres cosas que él comenta o críticas que esboce al articulado vigente en ese momento, que después fueron traducidas y plasmadas en el Código Civil y Comercial, algunas sí y otras no. Bien. Entonces, esos libros, de repente la riqueza que tienen es ver cómo alguien proyectaba posibles reformas y cómo después quedaron plasmadas, para ver si el Código Civil actual cumple los requisitos y las expectativas que se tenían en ese momento, ¿no? Cuando se empezó a gestar o a querer pensar en una reforma. Hubo tantos proyectos de reforma, pero recién la del 2012, fue con esa comisión que se conformó, fue la que hizo que se avanzara, que fueron todos muchos parches, y que no está muy en sintonía, está muy segmentado. O sea, sirve para estudiar por ahí temas teóricos, cuestiones, pero incluso si yo te digo la teoría del consentimiento, hoy hay una mirada en cuanto a la teoría del consentimiento entre ausentes, que la que prima es la de la recepción, y por ahí vas a encontrar que en ese momento era mixta. Si vamos a elementos, vas a ver que sí, en cuanto a elementos esenciales, accidentales, puede ser que te sirva. Entonces, tenés que estar muy a tono, muy afilado con lo que dice el código, para saber y decir, no, esto es Claro. distinto, no me enrojo con esto.
complicado. No, sí, pues Pero, cuando lo arranqué hablaba, por ejemplo, él lo llama autonomía privada de la voluntad y parecía que estaba acorde a lo que ocurre ahora. Y después me fijé, claro, era del año 99. Pero bueno, sí, sí, lo voy a tener en cuenta, gracias. sí, lo que hay muy lindo, lo que está bárbaro, que si los pueden ver o si tienen ganas, si les gusta ver videos, están en YouTube, hay videos de la reforma al Código Civil y Comercial, y toda la parte de contratos, qué perspectiva y qué mirada tuvieron esas reformas, y es fabuloso el desarrollo de las charlas, está casi completa, vas a encontrar disertaciones impecables, y donde te van detallando por qué fue que se modificó de tal forma, de tal manera, distintos institutos. Pero después con el Código Civil comentado, con el texto de Borda, después hay otro que es el de Nicolau, que había, se los había presentado, que abre bastante el debate. Contratos en el Código Civil y Comercial de Noemí Nicolau y Carlos Hernández. Y, es bastante dinámico. Y después el Código Civil y Comercial comentado, algunos son un poco tediosos, porque dicen cómo estaba antes, cómo está ahora, cuál fue la idea, y Sí, medio mucho, como que mucho después se comentario por empieza a ahí. perder un poquito. Claro, entonces cuando ustedes recién empiezan a ver la materia, eso por ahí para hacer un trabajo de investigación, que el día de mañana quieran, pero cuando ustedes empiezan a ver un tema, primero véanlo con el código pelado, por así decirlo. Una vez que ya se saben, y lo interpretaron, lo conocieron, entonces sí, ábranse a ver qué es lo que dice, lo que se comenta, porque si no después se genera la confusión. Esto lo dice el código, o lo leí, pero lo decía, se viene la confusión y no saben si es algo que está legislado o es algo que que dijo Lorenzetti, y que entonces se les genera la duda. ¿Mm? Sí, yo estuve viendo unas disertaciones, como dijo usted recién, del doctor Santarelli, es uno de la UBA que muy bueno. Sí, Así bárbaro. que, si aparte el flaco muy, muy, muy histriónico, muy bueno. Si nada, para recomendar que está